días, hermanos. Qué hermoso vernos, qué hermoso que es el domingo, qué hermoso que es el día del Señor, qué hermoso que es alabar, adorar, escuchar su palabra, vernos, abrazarnos. Qué hermosa es la vida desde que Dios vino a nuestra vida. Qué hermoso es ser su hijo, qué hermoso es tener un papá como el Señor. Pensaba mientras Alejandro daba este detallado informe que nadie lo pueden hacer mejor que los hermanos encargados de la administración, los niños, maestros, van subiendo. Gracias al Señor por este grupo de siervos que tiene la iglesia en esta área. Son realmente preciosos, hacen su tarea hermosísima. Y pensaba en un informe que nos dieron esta semana relacionado con que, si bien somos el mismo grupo, con respecto a la crisis que estamos pasando, había un decaimiento en las ofrendas de la iglesia. Y pensaba también darles una palabra de ánimo en este tiempo y sin duda entendemos perfectamente los tiempos difíciles que estamos pasando, lo entendemos. También no somos marcianos, vivimos en el mismo país que ustedes. Pero hay tantas áreas donde achicarnos antes que en las cosas del Señor. Pensaba en Netflix, pensaba en el cable, pensaba en DirecTV, pensaba en las gaseosas, en la cerveza, pensaba en el gimnasio, pensaba en las salidas a comer afuera. Pensaba que 70 cocas son la estadía en la Lucila. Así que más o menos, imagínense ustedes, si hay cosas en las cuales achicar antes que en las cosas del Señor. Así que invirtamos en lo que realmente necesitamos y nos hace bien. Voy a tratar de hablar despacio hoy. Me dolía mucho la garganta esta semana, así que decidí ir a un especialista en cabeza y cuello. No se ría, por favor, porque existen especialistas en cabeza y cuello. Claro, cuando la médica menudita me vio entrar, dice, espere que llamo el resto de mi equipo para atender esa cabeza. Entonces una vez que me vio y me hizo una fibroscopía, me dice, tiene que hablar despacio porque tiene muy inflamada la garganta. Entonces me puse a pensar en Gustavo, que no puede escuchar los agudos. Me puse a pensar en Mingo, que tiene que operarse de la rodilla. Digo, lo único que falta es que Eduardo nos caiga con una catarata, porque estamos cartón lleno, no podemos oír, no puedo hablar, no podemos caminar, falta que Eduardo no pueda ver. Así que ayudantes pastorales, cuídense cuando juegan al fútbol, cuando manejan, tranquilos, porque estamos averiados muchos de nosotros. Así que bueno, trataremos de cumplir con la indicación que me han hecho de no esforzar la voz. Nuestro tema de las disciplinas espirituales tiene aristas muy especiales. Pensábamos el martes en el Instituto Bíblico, la materia que estamos tomando muy hermosa, el cuidado de los siervos biocupacionales como nosotros, que servimos al Señor y tenemos tareas también fuera del ámbito de la iglesia, que no trabajamos únicamente en el ámbito de la iglesia, ¿no? Pensaba en Juan, que tiene que viajar todos los días, 40, 50, ¿cuántos kilómetros viaja Juan? ¿Ida y vuelta? ¡Wow! Todos los días 220 kilómetros para ir a trabajar, y Juan en su día de descanso, en su día libre, él sabe que no solo es su día de descanso, también nos ministra, hermano, estando aquí, porque en tu día de descanso es primero para vos el día del Señor. Y teniendo derecho legítimo de estar descansando, aquí estamos, porque creemos que este ejercicio es provechoso, como dice 1 Timoteo. Quiero invitarles a leer en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Estamos viendo las distintas disciplinas espirituales que están allí, la del soldado, el atleta, el labrador. Nos están enseñando que los frutos requieren trabajo, que los logros son el resultado de una disciplina. Ningún atleta puede lograr ser medalla de oro si no ha tenido una dura vida de entrenamiento. Igualmente el soldado, para ser efectivo, necesita tener un buen tiempo dedicado al manejo de sus armas. Ni hablar del labrador, que tiene tanto que hacer para poder ver la cosecha que tanto anhela. Y en 1 Timoteo 4, versículo 7, en la segunda parte dice,
ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo. Y me encanta esta idea. No se niega la utilidad del entrenamiento físico. Qué bueno que podamos cuidar nuestro físico. Con el pastor Eduardo, con Gustavo y nuestras esposas estamos tratando de salir la mayor cantidad de veces posible en la semana a caminar al parque. Tenemos algunos triglicéridos altos, otros glucemia alta, alguna circunferencia de cintura un poco no apta, en fin. Pero este entrenamiento que beneficia la salud, no él lo está negando, dice Pablo, el ejercicio físico sirve para algo. La piedad o el ejercitarnos en la piedad es útil para todo. Entonces estas disciplinas espirituales son como el ejercicio físico del alma, el ejercicio físico de nuestro espíritu, que sirve para todo, incluido lo físico. Porque dice la palabra de Dios que cuando estamos contentos, cuando estamos en paz, cuando estamos en nuestra buena relación con Dios, ¿saben qué? Es el mejor tratamiento estético. Dice que hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, dice la Biblia. Así que usted quiere un buen estiramiento de sus arrugas, quiere un buen life extension, como se llama hoy, las distintas técnicas para hacer más extensiva la vida en buen estado. Mire, lo mejor que hay es tratar el corazón con Dios. El médico del alma trata con nuestro corazón y eso afecta todas las otras áreas de la vida. Así que estamos hablando de las distintas disciplinas espirituales. Mire cuántas hemos visto ya. Quedan muy poquitos y hoy veremos esta. Tan simplemente hablaremos un poquito del retiro. Y ya que estamos, vamos a buscar ese versículo de Lucas capítulo 5, versículo 16, para introducirnos un poco ya en el tema. Y vamos en primer lugar a decirles que cuando hablamos de disciplinas, hablamos de algo que Jesús hizo. Todo lo que estamos diciendo que es para nosotros, ¿me ayudarías? Todo lo que estamos diciendo que es útil para nosotros, Jesús lo hizo primero. Gracias, amor. Fíjense en Lucas capítulo 5, versículo 16. Alguien que lo lea en voz alta. Vamos a ahorrar un poco de esfuerzo de garganta mío. Muy bien. Así que lo primero que sabemos, que esta práctica, este entrenamiento espiritual del ejercicio del retiro, es algo que Jesús hacía. ¿Lo vamos a leer bien fuerte? Muy bien, así que en primer lugar allí hay un desplazamiento de Jesús. ¿Qué características tiene ese desplazamiento? Buscar un lugar donde no había nadie. Difícil para Jesús. Gracias, hijo. Difícil para Jesús. Fíjense, porque en el versículo anterior, en el versículo 15, dice que a Jesús lo seguían por su fama de todas partes. Es decir, él había hecho muchos milagros, recién está comenzando el Evangelio ahí en Lucas 5. Él ya en el comienzo mismo de su ministerio, los primeros meses, comienzan a haber grandes milagros de sanidad. Su palabra era una palabra como no la habían oído jamás los religiosos, porque era una palabra de autoridad, no como la de los fariseos, y eso le significó una enorme popularidad. Lo seguían, estaba siempre rodeado de gente, pero él necesitaba, y vamos a ver por qué. Él necesitaba, y por lo tanto nosotros necesitamos lo mismo que necesitaba Jesús: retirarse con un propósito específico. No es simplemente un evadirse, no es un escaparse. Alguien puede pensar que retirarse es algo así como meterse abajo de la cama, o es algo así como escaparle a los problemas, o escaparle al ministerio, o tratar de dejar atrás a las personas difíciles, porque el ministerio nos implica siempre trabajar con dificultades. No es inusual que en la mayor parte de la tarea que tenemos que hacer cada día, cualquiera que desea servir al Señor, cualquiera en cualquier área, significa que tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Estamos ayunando los sábados,
desde que sale el sol hasta que se pone el sol, estamos proponiéndole a la iglesia, porque tenemos ministerios muy difíciles este año que estamos comenzando a desarrollar. Comenzamos a trabajar con un grupo que va a tratar a personas que han sido víctimas de abusos. Y saben que los ámbitos religiosos son ámbitos muy propensos a las situaciones de abuso. Y hay equipos que se están entrenando en la iglesia, capacitándose con personas que saben mucho de esto, con literatura, para tratar de ayudar a las personas. Y hay muchos heridos que están en la banquina de la vida y de la historia de las iglesias por situaciones de abuso. Y queremos desarrollar un ministerio que recoja a esos heridos para volverlos a la familia de Dios restaurados. Estamos comenzando un ministerio que empezó ayer a tratar de llegar a la plaza con los talleres de lectura y seguramente habrá sido una experiencia tremenda y muy estimulante ver cómo les fue ayer en ese primer reconocimiento. Seguramente se habrán encontrado con muchísimos niños que son posiblemente interesados a futuro en comenzar a incursionar con la hermosura de la lectura y de allí también presentar la preciosa palabra de Dios. La iglesia está desarrollando también ayuda a personas que están en situaciones de dependencia de sustancias y es un trabajo muy desafiante que demanda un gran esfuerzo y un gran compromiso de quienes están involucrados allí, como tantas otras tareas, hermanos que están trabajando en penales de adolescentes. ¿Usted sabe lo que es un penal de adolescentes? Donde se consume droga, donde se consume un montón de sustancias también relacionadas con evadirse de esa realidad, donde se enseña a delinquir más que a salir del delito. Y esos ministerios están siendo desarrollados por miembros de esta pequeña congregación. Hermanos que están por volver a misionar en lugares muy difíciles como África y estamos preparándonos para volver a plantearles este desafío y seguir apoyando al Itamar u otros hermanos que quieren servir en lugares muy difíciles donde las necesidades son extremas. Y entonces el retirarnos no es un escaparnos, es un ejercitarnos para hacer mejor la tarea. Nos retiramos para volver más fuertes. Nos retiramos, como este campamento que, si el Señor lo permite, estaremos teniendo juntos en la Lucila, no para olvidarnos de los problemas de este mundo y de la gente que nos rodea, sino para hacer mejor el trabajo. Jesús no se escapó cuando los problemas y las necesidades de la gente eran más agudos, sino que cuando fue, volvió con más fuerzas para hacer lo mismo que estaba haciendo todos los días. Vamos a definir qué es retirarse, porque retirarse la Real Academia Española en su primera acepción dice que es el resultado de apartar o separar a alguien o algo de otra persona o cosa o de un sitio. Miren qué interesante es esto, porque también el apartarnos significa que necesitamos tomar distancia de espacios geográficos, de personas y de cosas. Distinto lugar geográfico, otro lugar. Tomar distancia de personas temporalmente para volver a hacer mejor el servicio que brindamos y tomar distancia de cosas materiales. Es entonces donde la mayoría de nosotros no tenemos una idea muy diría simpática con respecto al retiro, porque desde chiquitos creo que los primeros miedos, hace mucho que no tengo niños pequeños en casa, pero creo que uno de los primeros miedos que tienen nuestros hijos es la soledad. No me dejé solo. Y lo primero que hacen cuando ven en la multitud y está todo bien, pero si se dan cuenta que ninguno de ellos es el papá o la mamá, empiezan a manotear a ver quién es. Entonces, uno de los primeros miedos que tiene el ser humano es estar solo. Por eso esto de retirarse a buscar de Dios no parece ser algo muy relacionado con nuestras simpatías en nuestra formación. Pero también, por otro lado, nuestra vida oscila entre esos miedos a la soledad y esta necesidad de aturdirnos, ¿no? Esta necesidad de llenar de sonidos a veces la casa y tener prendido el televisor y tener el equipo de música y los celulares con sus entradas de mensajes y pendientes de toda la información que llega por toda la tecnología.
y de pronto vivimos aturdidos de ruidos más que de personas o diálogos. La búsqueda de un lugar solitario donde retirarnos fue una práctica regular de Jesús. Esa es la base bíblica, pero sin necesidad de esperar al picnic en Ligüen, sin necesidad de esperar el retiro en la Lucila del Mar. Creo que todos nosotros practicamos pequeños retiros dentro de lo cotidiano. ¿No es así? Por ejemplo, quizás nos levantamos un poquito antes en la mañana y tenemos ese pequeño tiempo de silencio, donde todavía no empiezan a entrar todos los mensajes, donde todavía no encendemos la radio o la televisión para ver las noticias y aturdirnos con eso, y tratamos de tener ahí un tiempito tranquilo. Es el mejor horario, la madrugada. No a todos les gusta madrugar, a algunos les gusta trasnochar. Bueno, quizás el trasnoche, cuando la familia se ha ido a dormir, apagamos el tele, dejamos en silencio el celu, porque eso nunca duerme, y tratamos de tener un mini retiro para tener este tiempo a solas que necesitamos con el Señor. Alguno lo encontrará en otro espacio del día, en otro lugar geográfico de la casa o del trabajo. Algunos se quedarán un ratito después, quizás porque a lo mejor hay mucho barullo donde se mueve y quizás encontró en su trabajo un ratito al terminar la tarea, apaga la computadora y en su escritorio puede tener un ratito ahí a solas para buscar la voz de Dios a su corazón. Lo cierto es que necesitamos buscar mini retiros diarios porque nuestro corazón lo necesita desesperadamente, un tiempito en el cual Dios nos hable. Miren, hay muchísimos ejemplos, los voy a enumerar. Cuando inició su ministerio, Jesús pasó 40 días solo en el desierto. Antes de escoger a los 12 discípulos, pasó toda la noche a solas en las colinas desiertas. Cuando recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí, él solo, en una barca, a un lugar apartado. Después de alimentar milagrosamente a los 5.000, Jesús hizo que sus discípulos se marcharan, luego despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte. Una larga jornada. Después de un largo día de trabajo intenso, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando la fama de Jesús aumentaba cada vez más, el versículo que hemos leído de Lucas, se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Cuando los 12 discípulos regresaron de su misión de predicación y sanidad, Jesús les dio instrucciones: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Con 3 de los discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, él buscó el silencio de una montaña solitaria que sirviera como escenario de la transfiguración, donde vieron la gloria de Jesús. Y cuando se preparaba para la obra de la cruz, Jesús buscó el retiro en el huerto de Getsemaní. Una historia donde vemos tranquilamente cómo se alternaba la intensidad de vida de Jesús, que jamás decía basta, que hasta que se hacía oscuro y seguían trayéndole enfermos y endemoniados y problemas de todo tipo, y se hacía de noche y todavía estaba allí, a la mañana temprano se iba a estar solo porque necesitaba la fuerza que solo da la comunión con Dios para seguir la tarea. Si Jesús lo hacía, la pregunta del millón, ¿cuánto más no lo necesitaremos nosotros? Uno de los pasajes que les cité es este: lo que no es un retiro. Jesús tomó a sus 3 más íntimos y se fue allí al monte de la Transfiguración, y dice allí que Jesús subió a un cerro a orar acompañado de Pedro, Santiago y Juan, que era su círculo íntimo, como dijimos antes, y está allí en ese retiro, y en ese retiro ven la gloria de Jesús, y entonces Pedro dice: maestro, qué bien que estemos aquí. ¿Están de acuerdo con Pedro? ¿Está bueno estar ahí? Está buenazo estar ahí. Claro que es bueno estar ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es quedarnos ahí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahí la arruinó Pedro, porque la idea, Pedro, era
que Pedro no sabía lo que decía en esa última parte. Era cierto que era hermoso estar ahí, pero lo que no era buena idea era quedarse a vivir ahí. ¿Entienden eso? Es decir, estaba hermoso ver la gloria de Jesús, estaba hermoso tomar fuerzas de ver a Moisés, representante de la ley, de todo el Pentateuco, ver a Elías, representante de todos los profetas. Así que en esa imagen está todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, está toda la revelación de Dios, está la ley, los profetas y el Nuevo Testamento, está todo ahí, toda la revelación de Dios está en esa montaña. Yo me quiero quedar a vivir ahí, dice Pedro. Se había olvidado de para qué son los retiros. ¿Los necesitamos? Sí, pero no son un lugar para quedarnos a vivir. El cielo, como suele decir con tanta sabiduría Adriana, el cielo está cerca, pero todavía no llegó. El cielo está cerca, ya vamos, pero todavía no hemos ido, todavía no estamos para descansar. Mientras estemos con vida y tengamos un hálito de fuerzas y de salud y de vida, nuestra vida tiene un propósito muy definido y es la enorme necesidad de Dios que hay a nuestro alrededor. Se me salió la cadena. Tratemos de profundizar el porqué y el para qué del retiro. A ver si nos sirven estos textos. Ya sabemos qué vamos a hacer ahí. Vamos a orar. Obviamente, si tiene que haber un sinónimo de retiro, los que llamamos en la historia de la iglesia, esta consideración del retirarse va acompañado mucho de la palabra silencio, retiros de silencio. Es incompatible el retiro sin silencio, porque justamente una de las razones del retiro es el aturdimiento, el bullicio, tantas demandas que nos rodean. Por lo tanto, el retiro tiene mucho que ver con el silencio, pero no el silencio de nuestra comunicación con Dios, sino el silencio de otras voces que no sea la de Dios. Silencio de otras voces que no sea la de Dios. Escuchamos solo a Dios. Cosa tan difícil. Yo leo la Biblia y estoy ahí y están los ruidos y nos acostumbramos a los ruidos, pero Dios quiere un ratito para que solamente mi oído escuchen su voz. Así que el retiro, el para qué, es fundamentalmente para orar. Otra circunstancia muy importante del retiro tiene que ver con esto. Como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. La presión del mundo que nos rodea. Jesús había hecho un milagro tremendo. Miren si en esta época multiplicar la comida no sería un milagro. Con 5 panes y 3 peces hacer semejante milagro y entonces de multiplicarlo para que 5.000 personas coman. Miren si sería popular hoy alguien que haga eso. Y Jesús dice, era tan impactante el milagro en una población empobrecida. Jesús dice, denle de comer porque no quiero que se desvanezcan en el camino al volver. Así que imagínense la situación de hambre que había en esa comunidad. Se iban a desmayar de hambre si ellos no le daban algo de comer. Y ellos hacían la religiosa. Señor, les pedí a la gente, se ha hecho tarde, ya es hora de nosotros irnos a picar algo. Dice, no tienen que comer y no quiero que se desmayen en el camino, denle de comer ustedes. Y no tenemos nada. Lo que tenés, tráelo. En tus manos es poquito, mezquino y solo te alcanza a vos. Cuando lo traes a mí, ¿sabes qué pasa? Sirve para muchas más personas que para vos. ¿Habrán comido los discípulos también de esa comida? Seguramente que sí, porque sobraron muchas cestas. Así que con hambre no se quedó nadie. Comieron ellos y comieron los demás también. En mis manos lo mío me lo pongo solo. En las manos de Dios lo mío bendice a mucha gente. Y entonces esa enorme popularidad que le significó ese milagro, ¿qué? Vamos a hacer rey este hombre que multiplica la comida.
Da de comer a todos los hambrientos y pobres, resolvió el problema de la pobreza. Esto sí que es pobreza cero. Y querían hacerlo rey, presidente, diríamos hoy. Y Jesús dice, no vine a esto. Pero no debe haber sido sencilla esa presión. Porque él luego de esa presión en que quieren hacerlo rey, se tiene que retirar a estar solo. Y voy a decir dos cosas nada más sobre el porqué y el para qué de los retiros. En primer lugar, preguntarme, ¿no podemos orar en nuestros hogares habituales? Jesús dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Sí, podemos hacerlo, pero hay un momento en que la intensidad de mi necesidad de Dios hace imprescindible un retiro mayor. Diríamos, ¿por qué necesitamos retirarnos de la presión del entorno? Dice la palabra de Dios, porque nada de lo que hay que el mundo ofrece viene del Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. ¿Y qué le ofrecieron a Jesús? Sino del mundo mismo vine. Y esto es lo que el mundo nos ofrece, y le ofreció a Jesús también. Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, el orgullo de las riquezas. Y por lo tanto, cuando toda esta presión es muy fuerte sobre nosotros, una hermosa terapia antipresión del mundo es tomarnos un tiempo a solas con Dios. Cualquiera sea esas presiones. Cuando usted tiene que tomar decisiones muy difíciles, Jesús tuvo que elegir a 12 hombres. Judas estuvo entre esos 12 hombres. No se olvide, pero es parte del propósito de Dios que hubiera un traidor entre los 12. Jesús no se equivocó con él, era parte del plan de Dios. Pasó toda una noche orando para decidir quiénes serían los discípulos. ¿Cuántas decisiones improvisadas hemos tomado equivocadamente? ¿Cuántas decisiones sin que Dios participe nos han llevado a alguna mala inversión del tiempo y del dinero? Entonces, una de las cosas, la presión del mundo me dice, compra esto. La presión del mundo dice, disfruta esto. La presión del mundo me dice, acepta ese cargo. Y Jesús dice, ¿es esto lo que tengo que hacer? Y se va Jesús a tomar una decisión consultada con Dios. Porque la presión que nos rodea para satisfacer todo lo que ahí está, nuestra naturaleza, nuestro deseo de poseer, lo que agrada a los ojos y todo lo que nos llena de ego, está al toque rodeándonos todo el tiempo. Y para eso necesitamos entonces, este es uno de los propósitos más importantes. El propósito es tratar de tomar distancia de la presión del entorno mundano en el que vivimos para consultar a Dios. Esto vendría a ser la síntesis en esos dos versículos, por qué necesitamos nosotros un retiro. Y quisiera ir afinando un poco y cerrando nuestro tema de hoy, hablándonos del retiro más difícil en la vida de Jesús. Le voy a pedir a alguien que lea este pasaje de Mateo 26, 36 al 41. ¿Quién lo va a leer? Yo le voy a acercar el micrófono para que lo lea. ¿Quién lo va a leer? Que no esté muy lejos. ¿Quién lo lee? ¿Quieres leerlo, Antonio? ¿Tenés tu Biblia ahí? Voy a usarla, Antonio. Bueno, Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Y le... Hasta ahí. Iba a seguir allá. Gracias, muchas gracias, Antonio. ¿Es el 41 ese? ¿Eh? Ah, perdón, faltó un pedacito ahí. Ah, bueno, gracias. Vos tenías razón. El retiro más difícil en la vida de Jesús no siempre fue para tomar decisiones importantes, no siempre fue para sobrellevar la presión y la tentación como lo hizo en el desierto, no siempre fue para poder resistir la presión de hacerse rey en términos humanos, no siempre fue para descansar y tener a los suyos en una intimidad luego de un arduo trabajo y poder tener un tiempo tranquilos. En esta ocasión el retiro más difícil de Jesús tiene otras características de las cuales podemos aprender mucho nosotros también, porque esta es la hora más difícil en la vida de Jesús. La Biblia le llama a este relato la hora. Miren si será clave en el reloj de Dios que cuando Jesús habla de esto que está viviendo ahora, dice: mi hora no ha llegado todavía. Y se refiere a este momento de la cruz. Y una de las cosas que llama la atención es en primer lugar la palabra Getsemaní, porque Jesús no muere en Getsemaní. Jesús es crucificado en Jerusalén, es crucificado en la ciudad de Jerusalén. Getsemaní está afuera de la ciudad, en el monte de los olivos. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite, ahí donde estaban esas ruedas de piedra que molían las olivas para extraer el aceite de oliva. Estaba allí en ese monte de olivos. Y tuve el privilegio de estar en ese lugar y ver que estaba bien lejos la ciudad de Jerusalén. Se veía la ciudad de Jerusalén, pero ya está el valle del Cedrón entre el monte de los olivos y la ciudad de Jerusalén. Hay todo un valle lejano. Jesús se retiró en su hora más difícil a Getsemaní. Pero hay otro aspecto ahí. Dice que ahí vivió sus horas más difíciles. Nunca se lee en la Biblia algo así de Jesús. Comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Si usted ha sufrido tristezas, que de hecho las sufrimos a diario, si usted ha sufrido angustia, angustia significa ahogo, asfixia, en gran manera, si usted ha sufrido tristezas hasta morir, eso también lo pasó Jesús. Y lo pasó en ese lugar de retiro único en la vida de Él. Pero era ese lugar una copa muy difícil de beber, pero aún en ese lugar Él tuvo la fortaleza para poder decirle a Dios: no se haga lo que yo quiero, lo cual nos da a entender con toda reverencia. Entramos en punta de pie a Getsemaní, porque dice que Jesús pide que no hacer lo que Él quería hacer. La pregunta del millón es: ¿qué quería hacer Jesús? ¿Cuál era la tentación tremenda que sentía en Getsemaní Jesús a hacer para que llegue a decir: no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés? ¿Cuántas veces en la vida tenemos momentos así donde sabemos lo que Dios quiere y luchamos entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere? Y Él lo resuelve allí en este velad y orad para que no entréis en tentación.